Hola y bienvenido de nuevo al canal Badalona Droneros. Si tienes un dron, este capítulo te interesa. Si te quieres comprar un dron, este capítulo te interesa. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de una cosa muy importante que son las normativas, según el peso del dron. Como ya comenté en el capítulo de presentación, solo vamos a tratar los drones de C0 y C1, que van de 0 a 900 gramos. Vamos allá. El pasado mes de junio se publicó en BOE el nuevo Real Decreto 517/2024. Son las normativas que rigen si quieres volar un dron en España. Si ya tienes tu dron, necesitas saber estas normativas porque según su peso tendrás que regirte por unas o por otras. Y si tienes pensado comprarte un dron nuevo, pues también necesitas saber de estas normativas, que esto te ayudará a escoger tu nuevo dron. Vamos a ver en pantalla qué significan los marcados de clase, por qué tienen que tenerlo y qué significa volar en A1 y A3. Vamos a ello. ¿Qué son los marcados de clase? Desde el 1 de enero de 2024, los fabricantes están obligados a poner a la venta sus drones con marcado de clase. ¿Y qué significa esto? Los drones están clasificados según su peso y han de cumplir con una serie de requisitos, sobre todo en materia de seguridad, como una velocidad máxima, una fuerza máxima de impacto que se mide en julios, geoconciencia, según el peso tienen que tener identificación remota, etc. Así que cuando cumplen con todos los requisitos exigidos por la normativa aérea, se les otorga ese marcado de clase. Estos son los drones que vamos a comentar, hasta los 900 gramos, con marcado de clase y los que no para categoría abierta, que son los más habituales para aficionado. ¿Qué significa Legacy? Según la normativa actual y como ya hemos comentado, todos los drones que salieron al mercado desde enero de 2024 deben llevar marcado de clase por parte de su fabricante. ¿Qué ocurre con aquellos que se vendieron antes de enero de 2024? Pues que no tienen marcado de clase y son los llamados Legacy. Solo ha habido algunas excepciones de DJI que han obtenido el marcado de clase con carácter retroactivo, y el motivo fue porque durante el 2024 aún tenían existencias en sus almacenes y tiendas de distribuidores para vender, y la normativa les obligó a expedir el marcado de clase modificando ciertas partes del software en la aplicación de DJI Fly. Esto ha traído algo de controversia, pues si se puede hacer con un modelo, se pueden hacer con todos, pero obviamente los fabricantes lo que quieren es que tires a la basura el modelo antiguo y te compres otro nuevo que lleve el marcado de clase. Los drones de menos de 250 gramos, tanto si tienen marcado de clase como si no, tienen las mismas normativas, es decir, el ministerio los acepta que no tengan el marcado de clase por el poco riesgo que tienen. Pero los drones que son más de 250 gramos sí que hay diferencia, pues las normas son algo más restrictivas. Así que si tienes uno sin marcado de clase o pretendes comprar uno de segunda mano, es algo que tienes que tener muy en cuenta. En este cuadro podemos comprobar que todos los drones inferiores a 250 gramos, ya sean de construcción privada, sin marcado de clase, que son los Legacy, o con marcado de clase C0, pueden volar en subcategoría A1 y evidentemente en A3. Al igual que ellos, todos los drones con marcado de clase C1 también pueden volar en subcategoría A1 y A3. Podéis comprobar que nos dice que en C1 está obligado a llevar la identificación remota, que es esto de aquí del DRI. Más adelante en otro capítulo veremos para qué sirve y cómo se configura el mando para ello. También veremos las diferencias entre volar en subcategoría A1 y A3 en cuanto a restricciones se refiere, que son muy importantes, y por ello te aconsejo que antes de adquirir uno de segunda mano de más de 250 gramos antiguo, te asegures si tiene marcado de clase o no, o lo puede conseguir de manera retroactiva. Consulta al vendedor, pues te verás obligado a volarlo entonces únicamente es en el campo, en el mar, teniendo en cuenta que las playas también están consideradas como ciudad y no se podría volar, así que siempre estarías lejos de edificaciones, personas, así que te desaconsejo la compra de cualquier dron de más de 250 gramos que no tenga marcado de clase o no se pueda conseguir.
También ojo con comprar drones en páginas web chinas, pues ahí las normativas son distintas que aquí. Y ten cuidado también con marcas desconocidas. Comprueba cuánto pesa el dron siempre en sus características. Si es menos de 250 gramos, adelante. Pero si no lleva marcado de clase, ten cuidado, aunque tu decisión al final es la que cuenta. ¿Qué diferencias hay en cuestión de normativas entre un dron de menos de 250 y de los que van de 250 hasta 900 gramos, y este último con marcado de clase? En primer lugar, los drones de menos de 250 gramos, tanto si tienen marcado de clase C0 como si no, los llamados Legacy, como dijimos, no hay diferencia. Se rigen por las mismas normas entre ellos. Y las diferencias con los de entre 250 y 900, siempre y cuando tengan marcado de clase, son las siguientes. La edad mínima de vuelo. Los de hasta 250 gramos nos exigen como mínimo 12 años y para los C1 nos exigen como mínimo tener 14 años. Los inferiores a 250 gramos no necesitas titulación, solo leerte el manual del fabricante, y los C1 necesitas sacarte la titulación A1, A3, que se hace online y es gratuita. En el próximo vídeo te explicaré cómo y por supuesto leerte el manual del fabricante también. Con menos de 250 gramos no se recomienda volar personas no participantes, pero con los C1 nos lo prohíbe directamente. Como decía en la viñeta anterior, los inferiores a 250 gramos no es necesario el identificador remoto, pero con los C1 sí, a menos que vayas a volar en su categoría A3. No es necesario el marcado de clase si pesa menos de 250 gramos, pero si tu dron pesa más de 250 y hasta los 900 y quieres volar en ciudad, por ejemplo, el dron está obligado a llevar el marcado de clase C1. Para los inferiores a 250 gramos se pueden acercar a los edificios hasta justo antes de estrellarlo, claro, pues no vas a dejar que se caiga el dron. Pero los C1 no se pueden acercar a menos de 5 metros. Así que hay que tener en cuenta que, si lo quieres volar en una calle estrecha, como los pueblos, cascos antiguos, etc., si la distancia entre fachadas es igual o inferior a 10 metros, no podrías volarlo. Teniendo el marcado de clase, pueden volar tanto en A1 como en A3. El dron ha de tener en su software geoconciencia. ¿Qué significa esto? Que si estás en una zona donde está prohibido el vuelo, cerca de un aeropuerto, por ejemplo, en el mando te debe salir una alerta conforme no puedes volar a menos que tengas tu permiso. Y aquí son las grandes diferencias que tenemos entre un dron de 250 a 900 gramos con marcado de clase C1 a un dron de ese mismo peso pero que no tiene marcado de clase. La edad mínima para volarlo es la misma, 14 años. Hay que leerse el manual del fabricante. Hay que tener la titulación A1, A3. No se pueden sobrevolar personas no participantes, pero los que son sin marcado de clase no se puede volar ni siquiera cerca de personas. Tienes que estar a 150 metros de distancia. Con marcado de clase debe tener la opción en el mando de configurar el identificador remoto, pero en A3 no es necesario, entendiendo que es un dron anterior a enero de 2024 cuya normativa no existía. Y esta es una de las grandes diferencias. En C1 nos podemos acercar a edificios hasta 5 metros, pero en A3 no nos podemos acercar a menos de 150 metros de edificios, zonas residenciales, zonas comerciales, recreativas, es decir, prácticamente de cualquier edificación, construcción, parque, columpio o cualquier cosa fabricada por el hombre a menos de 150 metros. Así que, como decía, solo te quedaría a las afueras de la ciudad, en el campo, en el mar, pero nunca podrás volar cerca de alguna cosa de interés. Y por supuesto, tienen que tener geoconciencia. Y estas son las normativas a cumplir por todos los drones de 0 a 900 gramos, con marcado de clase o sin él. Se ha de leer el manual del fabricante. Ya sabemos que es un tostón, pero descubrirás muchas cosas que puede llegar a hacer tu dron que si no lo lees ni te lo imaginabas. Volar en VLOS, que es la abreviación en inglés de Visual Line of Sight, y eso significa que el dron cuando vuela lo tenemos que tener a nuestro alcance visual. La distancia a la que lo alejaremos de nosotros dependerá del volumen del dron, pues uno de menos de 250 gramos los dejas de ver antes que uno de 900. También dependerá del fondo. Si es un día claro y el fondo es cielo azul se verá la manchita negra,
por lo que no es lo mismo que el fondo sea una montaña, árboles, etcétera, y si lo volamos de noche la potencia de las luces, etcétera. Y por supuesto que en cualquier situación dependerá de nuestra propia vista. Si vas a volar en ciudad, hay que hacer comunicación al Ministerio del Interior al menos 5 días antes del vuelo, que en un próximo vídeo haremos una solicitud y podrás comprobar cómo se hace. En su categoría A3 recuerda que no puedes volar en ciudad. Está totalmente prohibido volar sobre concentraciones de personas, en manifestaciones, eventos deportivos, lugares de paseo cuando hay gente paseando, mercadillos. Bueno, creo que queda bastante claro lo que se quiere decir. En definitiva, donde hay mucha gente apiñada. Otra cosa es que quieres grabar una fiesta en la que sois un mogollón de personas, por ejemplo, la boda de un familiar, o cualquier tipo de fiesta privada y quieras sobrevolarlas. En este caso, advirtiendo de los riesgos y si todos están conformes, los puedes sobrevolar. Y si hay alguien que no está de acuerdo, que salga de la grabación y listo. Por cierto, si estáis dentro de un local, nave industrial, etcétera, sin estar al aire libre, no tienes que aplicar ninguna restricción de la que aquí hablamos. Solo pedir permiso al dueño del local y a los invitados de tus intenciones y riesgos. Así tanto si vuelas en profesional como en categoría abierta, que es la que nos corresponde como aficionados y es la que estamos tratando, no estás obligado a señalizar y acordonar el lugar donde despegas o aterrizas. Incluso lo puedes hacer desde la mano, que también hablaremos de los despegues desde la mano más adelante. En atención al riesgo contra los bienes, con este nuevo Real Decreto nos prohíben sobrevolar edificios, patios interiores, zonas privadas, a menos que tengas autorización del presidente de la comunidad en caso de edificios comunitarios o del propietario en el caso de edificios, viviendas y zonas privadas que tengan un solo dueño. Aunque esté prohibido el sobrevuelo, lo que se trata es de que no grabes el interior explícitamente. Y no solo que no grabes, sino que mucho menos lo publiques, pues tú quizás seas buena persona, pero si un caco ve tu vídeo, puedes saber cómo acceder, por ejemplo, a chalets y lo que se va a encontrar una vez esté dentro, etc. El límite de altura máximo permitido a modo general son 120 metros de altura desde el nivel del suelo de donde despegues, pero hay zonas que por estar cerca de espacio aéreo controlado, lo que se llama CTR, por cercanía a aeropuertos, helipuertos, etc., la altura puede estar limitada a 90, 60 o 45 metros dependiendo del tipo de CTR. Has de consultar en la aplicación en Airedrones qué altura máxima puedes volar. Configuras en el mando ese límite y nunca lo sobrepases. En caso de accidente te pueden pedir la telemetría y si estás por encima de los límites puedes tener una sanción, además de no estar cubierto por la aseguradora por no cumplir con las normas requeridas. No se puede grabar a personas de manera que sean reconocibles en las imágenes capturadas sin su consentimiento. Si bien es cierto que a pocos metros de altura ya no son identificables, tampoco se puede seguir a una persona de manera constante grabándola con nuestro dron. Sí que puede aparecer personas grabadas de manera espontánea porque estaban por la zona, pero no de manera continuada por la ley de protección de datos. También es cierto que hay gente que graba con el móvil, hace fotos, etcétera, por la calle a personas que no conoce y no pasa nada, pero con el dron pues no se puede. Antes de finalizar el vídeo, os quiero comentar dos incisos. Hemos hablado antes de la edad mínima para volar, y tengo que aclarar esto pues la interpretación del Real Decreto os puede llevar a confusión. Uno, que no es lo mismo ser operador que piloto, aunque puede ser la misma persona. La diferencia es que un operador es el propietario del dron, y el piloto es el encargado del vuelo, y este último es el que hemos hablado de la edad mínima. Para ser operador, es decir, para tener un dron, tienes que tener 16 años como mínimo, aunque le puedes dejar que vuele el dron a una persona que tenga 12 o 14 años, según el peso del dron como hemos visto antes. Pero si, como digo, tú vas a ser el propietario del dron, debes tener 16 años. Y por último, una recomendación. Según el Real Decreto, no estás obligado a tener un seguro de responsabilidad civil con drones de menos de 900 gramos, pero sí que es aconsejable por el precio que tienen que ronda los 20 euros. Y hasta aquí el vídeo de las normativas. Espero que si tuvieras alguna duda te la haya resuelto y en caso de que te quieras comprar un dron te sirva para decidirte por uno u otro. Si hay alguna cosa que quisieras preguntar, déjamelo en comentarios. Si te ha gustado el vídeo, deja un me gusta y si no te quieres perder más vídeos interesantes como este, suscríbete.
Hasta luego.